bienvenidos y bienvenidas de nuevo a este su programa Juventud. Nos encontramos hoy en la casa de Rosita Aristizábal en la calle 11, número 842. Mi nombre es Vanessa Ramírez. Muy buenas, mi nombre es Andrés Felipe Valencia. Este será el primer programa que vamos a dedicar a la historia de nuestro municipio. Esta historia es muy importante conocerla, por eso en nuestras diferentes secciones vamos a contar datos muy importantes de lo que pasó en nuestro municipio, como rescatando la memoria, y tenemos en la sección de debate y como invitado principal en el programa del día de hoy a Juan Carlos Vallejo. Para Juventud es muy importante reconocer la historia del municipio, entonces en las diferentes secciones daremos datos muy importantes que nosotros como jóvenes deberíamos conocer y que muchos de nuestros padres y abuelos sé que conocen y podrían compartirnos en nuestros hogares. Recuerden que nosotros tres somos los presentadores, mi nombre es Diana Mejía y esperamos que lo disfruten mucho. Que tus labios me plasmaban. Muy buenas, estamos en la sección de debate y hoy tenemos un invitado muy especial, es Juan Carlos Vallejo. Bueno, nos contará un poco sobre su trayectoria en su vida política y académica. Entonces, Andrés. Bueno, la pregunta que siempre le hacemos a todos nuestros invitados al principio es, para usted, ¿qué es juventud? Y como también consecuencia de eso, ¿qué influencia tuvo la juventud en su época? Bueno, primero gracias muchachos por invitarme a su programa y frente a la pregunta, pues yo creo que yo soy un hombre que tengo hoy 55 años, ya estoy en una edad muy madura de la vida, donde uno puede mirar ciertas cosas hacia atrás, aunque todavía miro hacia adelante, pero hoy a mi edad yo defino la juventud como un estado espiritual y mental. Yo pienso que no es un tema de edad. Yo, por ejemplo, aunque ya no soy joven en términos de lo que lo legal define como joven, me siento joven porque todavía tengo sueños. Yo pienso que una persona es joven mientras tiene sueños y una persona es vieja cuando no tiene sueños. Entonces, la juventud yo la defino desde allí. Y para mí la juventud, la trascendencia que tuvo la juventud en mi vida, yo viví la juventud como en términos cronológicos, como se define la juventud. Entre las décadas de los 80 y los 90 los viví totalmente en la Unión. Aunque en esa época fui estudiante de la Universidad de Antioquia, yo me mantenía más aquí que en la universidad. Y mi proyecto de vida era la Unión. Y viví en la juventud en forma intensa. Hoy no me arrepiento de nada de lo que hice, porque todo lo que hice siempre lo hice de buena fe, pensando en una comunidad, en transformar la comunidad, junto con unos amigos que me acompañaron y que hicieron parte de esos ideales. Fuimos una generación rebelde, en un buen sentido de la palabra, que quisimos hacer muchas cosas por la Unión y eso marcó mi vida, ha marcado mi familia y ha marcado lo que soy hoy como persona y como ciudadano. Bueno, si bien usted define la juventud de esa época como una juventud rebelde, habían otras cosas que también caracterizaban la juventud en ese momento. Sí, la juventud, si hablamos nuevamente del tema cronológico, yo diría que la juventud en los años 70, en los años 70 yo viví mi niñez, pero conocí los jóvenes de esa época, porque muchos de ellos compartí posteriormente. Casos muy puntuales, de los que eran jóvenes en los 70 como personas que han estado muy cerca a mí, como León Jaramillo, que hoy es profesor en el Liceo Pío XI, o Ernesto Ríos, que fue uno de mis grandes compinches en todas estas travesuras y en estos ideales que tuvimos, sueños que tuvimos. Y los 80, que fue donde yo viví mi juventud, mirada cronológicamente, el contexto de la juventud en la Unión era muy particular. Primero, un pueblo muy pequeño, el número de habitantes. Segundo, un pueblo extremadamente pacífico, aquí no había ladrones ni ocurrían hechos violentos. Tercero, era un pueblo eminentemente papero, estábamos influidos por el monocultivo de la papa, aquí todo era papa, 100%, ni siquiera la lechería, que la lechería vino a finales de los 80. Entonces, ese marco nos lleva a que había una influencia política muy marcada por el Frente Nacional. Entonces los liberales aquí ya estaban dormidos en los laureles porque tenían el poder asegurado, entonces no había mucha dinámica en la política. Entonces eso marcó el contexto de la juventud en esos años.
lo cual era muy positivo en el sentido de que había muchos valores, mucha paz, mucha tranquilidad, pero tenía un lado negativo, era la pasividad con que se vivía, una pasividad que hacía daño y que ya estaba haciendo mellas en la población, en nosotros como ciudadanos de la Unión, en los jóvenes, en las generaciones futuras y en los viejos. Bueno, como terminó ahí muy bien esa pasividad que tenían pues los jóvenes en ese momento, ¿cierto? Pero ustedes rompieron ese esquema y fueron más allá de ser pasivos, hicieron cosas diferentes, como usted decía, muchas veces travesuras con un grupo de amigos. Dentro de todas esas cosas que hicieron, ¿qué rescata así puntualmente significativo que hayan logrado? Que es importante contarle a los jóvenes, que es importante mencionar y contar pues lo que se hizo. Yo diría que empezaría la respuesta por reseñar que es muy importante que ustedes como generaciones que nacieron en un pueblo que tiene muchas cosas que antes no existían, se den cuenta que esa generación de los 70 de la cual yo hablo, hay un evento muy importante en la Unión que para ustedes puede ser baladí, pero que en esa época era importante, es que apenas estaban saliendo los primeros bachilleres. Antes de los 70 la Unión no tenía bachilleres, entonces uno lo que ve ahí, aunque el bachillerato ha cambiado un poquito, en esa época el bachillerato era más profundo, porque el estudio pues ahí se ha ido relajando, se ha ido flexibilizando. Entonces un bachiller, por ejemplo, en esa época incluso salía con trabajo. Entonces la Unión en esa época tuvo los primeros bachilleres. Y tuvo, por ende, los primeros muchachos que pasaron directamente a la universidad, sobre todo en la de Antioquia. Entonces empezaron a aparecer los primeros profesionales y formados en la universidad pública. Entonces, esa rebeldía yo pienso que empieza ahí, empezó en el Liceo Pío XI. Empezó porque esos jóvenes que ya tuvieron la oportunidad de estudiar, distinto a la generación de nuestros papás, que la mayoría de ellos hicieron tercero o cuarto de primaria, los que más estudiaban, y que se dedicaron a un proyecto de vida que fue la papa y la agricultura, y que eso les dio estatus económico, pero no había estatus intelectual. En la Unión no había estatus intelectual, no había, distinto a otros pueblos de Oriente, no había amor por el estudio, porque la papa nos proveía de todo. Entonces esa generación rompió, estas generaciones rompimos, con eso, porque nosotros tuvimos acceso al estudio, a la educación superior, secundaria y superior, y tratamos de traer eso aquí a la Unión para mostrar que el mundo era distinto, que el mundo iba más allá de las cuatro fronteras, de las cuatro esquinas del Parque de la Unión, más allá del Alto Chubal, lo digo yo. Hay un mundo muy grande por explorar, y vinimos con esas ideas en lo político, en lo social, en lo recreativo, en lo cultural, y las trajimos, y creo que fuimos una generación que rompió, que hubo un quiebre en el desarrollo social y comunitario de la Unión, en el político incluso, que incluso se siente todavía hoy. Me atrevería, me perdonan si soy modesto, de que ustedes pueden ser parte como de ese desarrollo, porque de alguna manera se van heredando esos procesos, esos desarrollos, y aquí vamos. Bueno, yo quiero que complementemos un poco la pregunta de Diana y nos cuentes algunos logros puntuales de la juventud en ese tiempo, porque ustedes empezaron a moverse y digamos a hacer cosas que sus padres no hacían. Entonces ustedes empezaron a luchar por espacios públicos. Entonces cuéntenme algunos espacios que ustedes lograron como jóvenes. Yo propondría que no hablemos de logros, sino de procesos. Hablemos de procesos, porque no eran cosas pensadas. Un logro es cuando se establece una meta y no eran cosas pensadas, sino yo pienso que fue muy espontáneo. Entonces yo empezaría que la generación de los primeros bachilleres que en los años 70, en los cuales hay referentes vivos en la Unión como León, por ejemplo, esa generación, por ejemplo, hizo cambios sustanciales en la cultura, con la famosa Semana de la Juventud, la Recreación y el Deporte, que la sacaron de los pasillos del Liceo Pío XI afuera, y hacían obras de teatro, concursos de poesía en el Teatro Viejo. Yo pienso que eso le dio un aire nuevo a la Unión, ¿cierto? Personas como Ernesto Ríos en esa época, Johnny López, Oscar Ciro, una cantidad de personajes, muchos de ellos vivos todavía, que son referentes de esa generación, esa primera generación. Yo diría una primera generación del Pío XI. Yo creo que yo hago parte como de la segunda, ¿cierto? Con gente como Germán Ríos, con los muchachos del deporte. Entonces nosotros estuvimos en otros procesos que el primero empezó por rescatar la importancia del deporte en la Unión. Eso pues como parece como absurdo que estemos diciendo que el deporte es importante, pero resulta que era un escenario, el contexto de ese momento en la Unión. Las generaciones de adultos de nosotros nos decían que hacer deporte era perder el tiempo. Entonces había una concepción de lo productivo solamente, o sea, lo único importante era sembrar papas. Incluso por eso en la Unión en esa época casi nadie estudiaba. Entonces nosotros, ese primer grupo de los años 80 que empezamos como a movernos en este pueblo, los jóvenes, yo tenía pues 18 años,
Lo primero que hicimos fue quebrar esa idea petrificada que había en los viejos de que hacer deporte era perder el tiempo. Entonces nos decían que jugar fútbol era perder el tiempo, que lo más que nos íbamos a ganar una quebrada y una pata, y evidentemente uno jugando fútbol le quedó una pata, y que no estábamos sembrando papas. Entonces eso lo logramos. Entonces lo primero fue ganar espacios para el deporte, específicamente para jugar fútbol. ¿Quién lo creyera? Una pelea para ganar un espacio para jugar fútbol. ¿Cuánto dieran los papás de hoy para que los hijos se fueran por una cancha de fútbol? Y a nosotros nos tocó pelear para que nos siguieran una cancha para ir a jugar fútbol y no estar en las cantinas o pegados de las drogas. Esa generación logró eso en el año 81 y fue el famoso movimiento en la cancha de 19 de diciembre, que tiene ese nombre, pues abandonadita, qué pesar, pero cada que uno pasa por ahí recuerda que los jóvenes de esa época peleamos por tener escenarios deportivos. Yo pienso que a partir de ahí se sucedió una serie de hechos muy dinámicos. Entonces surgió el periódico Somos la Unión, que éramos jóvenes todos, una mezcla de estudiantes del Liceo Pío XI y universitarios. Surgió un movimiento cultural muy bonito, de amigos del cine, también con mezcla de muchachos del colegio y universitarios. Surgió un movimiento cultural alrededor de las fiestas folclóricas y de la papa, primera versión que fue en el año 83. Se dieron los paros cívicos peleando por reivindicaciones en servicios públicos, una prestación eficiente y económica de servicios públicos, específicamente de energía. Entonces participamos del Movimiento Cívico Oriente, en los famosos paros cívicos, que en la Unión hubo 3. Participamos en el único paro de paperos que ha habido en Colombia, que se hizo en el año 85. Participamos de la primera elección popular de alcaldes en el año 88, con un candidato que fue Efraín Gómez Cardona, en una coalición de liberales, conservadores y cívicos, y un primer candidato cívico al consejo que fue Ernesto. Creamos ese grupo de jóvenes, los primeros grupos de vivienda que fueron Convivir y Progresar en el año 89, en un hecho que revolcó la dinámica arquitectónica de la Unión, porque nos fuimos para una zona que en ese momento era agrícola, y el alcalde de la época, el municipio, nunca nos quiso dar permiso, porque ellos decían que era imposible hacer casas en lo que hoy es la principal zona de expansión de la Unión, que es en el sector de la María. Y en los 90, yo diría que en los 90 empezó a decaer como el tema cultural de parte de nosotros. Cogió mucha fuerza el tema de los grupos de vivienda, porque eso se vio, había una gran necesidad de vivienda porque el pueblo tenía que crecer, y eso nos dio mucha fuerza. Y en los 90 yo resaltaría que estos movimientos adquirieron mucha fuerza política y cultural. Hacíamos los eventos en el parque, los super bingos, que es un hecho único en Colombia, digo yo, bingos, super bingos, donde se arribaban carros y casas, y donde teníamos una dinámica comunitaria alrededor de esos grupos, porque había autogestión. Nosotros fuimos el primer grupo, con las familias que trabajábamos, organizamos empresarialmente la hecha de empanadas en las esquinas para financiar la compra de esos lotes. Hicimos el primer grupo de reciclaje en la Unión, o sea, el municipio nos dio la basura y nosotros reciclábamos para recuperar materiales y venderlos para eso. Había una dinámica impresionante. Y los super bingos, que eran una fiesta popular porque se reunían 4 y 5 mil personas en el parque a esos bingos gigantescos que hacíamos allá. Pero eso se mezcló con la violencia. En ese momento, en los 90, llega la violencia, y yo pienso que nos fuimos como quedando todos. Empezaron a aparecer los muertos en la Unión, muertos en la escena política, en el campo, gente importante, gente no importante, pero al igual paisanos nuestros. Y yo diría que ese proceso termina cuando logramos ese grupo de jóvenes, ya no tan jóvenes, pues ya estábamos llegando a los 40, la mayoría. Ganamos la elección popular de alcaldes en el 97, y yo diría que hubo un broche de oro cuando hicimos esa alcaldía, que fue un reflejo de lo que en esas 2 décadas hicimos en la parte cultural, comunitaria, política, trayendo nuevas ideas de cómo hacer la política, en la parte social, y en todo lo que representa pues el cariño de cuando uno tiene sentido de pertenencia por la tierra donde nació, que fue lo que nosotros quisimos hacer, de buena fe, a veces seguramente equivocados, a veces con errores, pero siempre de buena fe y con el deseo de que la Unión fuera un pueblo distinto. Bueno, es muy importante conocer la historia del municipio, y con todo ese trabajo comunitario que ustedes como jóvenes hicieron, ¿qué le deja todo eso a la Unión? ¿Para qué es bueno, digamos, recordar toda esa historia y trabajo por luchar espacios? ¿Qué cree que le deja todo eso al municipio o a los jóvenes de hoy en día? Una pregunta difícil me acabas de hacer, Vanessa, muy difícil, porque a ver, uno diría que todo eso que suena como tan bonito se debiera haber reflejado, pero es que hay una situación que tenemos que analizar.
debo tenerla clara qué es lo que pasó, o sea, por qué no hubo una continuidad en cierto momento en eso, y fue la violencia, el periodo de violencia. O sea, el periodo de violencia, sobre todo entre el año 94 y el 2001, 2002 más o menos, yo diría que en esa franja de tiempo, la violencia marcó la unión en el sentido de que todos esos procesos se murieron por miedo, se murieron por el asesinato de muchas personas que hacían parte incluso de esos procesos, el alejamiento de mucha gente buena que se fue porque pues, la Unión pasó de ser el pueblo más pacífico del mundo a ser un pueblo fantasma. En el 96 a las 7 de la noche nadie circulaba por las calles de la Unión, recuerdo eso porque lo viví en carne propia siendo profesor del liceo y era concejal en ese año. A las 7 de la noche todo el mundo estaba escondido. Entonces es normal que hubiera habido un corte. Yo siento que lamentablemente de esos procesos se logró dar un poquito de continuidad al tema de la vivienda. Los grupos de vivienda subsisten, aunque ya no son los mismos. Si usted compara el escenario inicial de convivir progresar, es un poquito distinto, pero la gente se sigue asociando para hacer vivienda, ¿cierto? Pero en la parte cultural y en la parte política, se los digo con sinceridad, estos grupos que están apareciendo ahora de jóvenes son como las primeras expresiones que vuelven a intentar como que haya una voz distinta en la unión para tratar otra vez. Yo digo que es volver a empezar porque siento que la unión retrocedió en muchas cosas a causa de la violencia y a causa de una política mal entendida que ha tenido supremacía en la unión en los últimos años. Hemos retrocedido y eso se nota a simple vista cuando uno compara el desarrollo de la unión con los municipios vecinos y con lo que vivimos internamente. Ustedes son de alguna manera, y no sé de dónde surgió, si lo de ustedes tiene alguna relación, pero digo ustedes son los jóvenes que hoy están en distintos grupos, que los valoro mucho. Si ustedes en alguna parte son herencia de eso o es una iniciativa nueva en otro contexto que arranca. Bueno, no, un mensaje, Juan Carlos, para esta juventud de hoy en día, del municipio de La Unión. Lo primero es reivindicarlos a ustedes, porque los adultos tenemos un problema y es que tratamos siempre de mirar a los jóvenes subvalorando. No quiero utilizar otra palabra más fuerte. Yo soy maestro, yo pienso que eso me ayuda, además tengo 3 hijos jóvenes, que eso me ayuda porque yo valoro mucho los jóvenes y yo recuerdo mucho en el debate electoral pasado que unos jóvenes intentaron participar y algunos adultos que habían al lado mío trataban de darles varilla y yo sentía que yo era el Juan Carlos de los 80 y siempre valoré la participación de muchos jóvenes, incluso entendiendo que estaban equivocados en algunos conceptos. Pero es que son los jóvenes, yo le decía a ciertos amigos con los que compartí la campaña electoral de año, ellos tienen el derecho a equivocarse, pero tienen la ventaja que son jóvenes. Y el mensaje que dejo es eso, que ustedes son muy valiosos, que en la unión hay jóvenes muy valiosos y que ustedes van a ser capaces de revertir el desarrollo social, comunitario y cultural de este pueblo, porque yo sé que la unión va a tener una nueva oportunidad, que de este espacio de oscuridad que ha tenido, marcado por 2 cosas, la violencia, que no es culpa de nosotros, de nadie, en la unión es culpa de la violencia, porque la violencia nos vino de afuera, y de una política mal entendida, que esa sí es responsabilidad de nosotros. La política que ha dominado la unión, esa sí es responsabilidad de todos nosotros, en unos por acción y en otros por omisión, pero que ustedes van a seguir esa segunda aliento que la unión va a tener para que sea el pueblo con el que yo soñé cuando tenía 20 años, con el que soñó Ernesto Ríos, con el que soñó Saúl Marulanda, con el que soñó Rubén Darío Mesa, con el que soñó John Jairo Botero, Joaquín Sánchez, etcétera, etcétera, etcétera. Tanta gente que perdió la vida en este camino por encontrar una unión distinta. Ojalá nunca nos vuelva a pasar un periodo de violencia como el que vivimos en ese lapso de 8 o 10 años, que a ustedes no les toque vivir eso, y que toda la energía de ustedes esté volcada a que este pueblo en 10 años, si ustedes van a ser los dirigentes de este pueblo, sea un pueblo muy distinto al que hoy tenemos y que haya avanzado mucho en esa parte cultural, en su identidad cultural y en el desarrollo social y económico, obviamente. Yo creo que de ahí surge la última pregunta ya para terminar, y es dentro de esas identidades culturales que uno encuentra como jóvenes, tanto en la cultura o en el deporte, también muchas veces que se ve en el municipio, ¿qué tan importante es trasladar eso a una participación política, en esa política positiva de la que se hablaba ahorita? Pues qué tan importante es que los jóvenes de acá del municipio estén ocupando espacios políticos. Yo pienso que lo que ustedes están haciendo, que en la parte política primero,
muchachos, no la podemos reducir a la participación en elecciones. O sea, esto que están haciendo ustedes, por ejemplo, es un hecho político, porque ese es un engaño en que nos han metido las clases dirigentes, que hacer política es participar en elecciones. No, esa es una de las formas de hacer política. Cuando un joven se organiza en un grupo cultural, deportivo, recreativo, en una junta de acción comunal, en un grupo de vivienda, está participando en política. Cuando un joven se hace preguntas sobre su pueblo, cómo mejorarlo, está en política. Eso es lo primero que hay que quitarle a los que llaman políticos, porque ellos dicen que ellos son los políticos. No, políticos somos los ciudadanos que participamos. Entonces, cuando yo los veo a ustedes, en general, hablo en general, en el periodo de elección de alcaldes anterior, haciendo preguntas, me parece que ahí está esa identidad que ustedes quieren traer a la Unión, de una política sana. Es más, yo hoy ya cambié nosotros hablábamos en la época nosotros de política sana, yo ya la estoy cambiando, en el caso específico de la Unión, política decente, porque es que hemos perdido hasta la decencia. Entonces yo pienso que el reto para ustedes es traer a la Unión otra vez la política real y decente, la política verdadera y decente. Los griegos la llamaron politeia, pero los griegos también tenían claro que existía la politiqué, que era la mecánica de la política. Esa es la que nos ha dominado, y nosotros le decimos en colombiano politiquería. Los jóvenes, el llamado a los jóvenes hoy en esa identidad es cero politiquería, y reivindiquemos la política como un escenario donde los ciudadanos se manifiestan, y ustedes ya son ciudadanos de hecho, y van a reivindicar esa política decente que necesita la Unión. Muchísimas gracias, así terminamos nuestra sección de debate de nuestro programa Juventud. Aprendimos mucho, muchas gracias por las bonitas palabras y por lo que nos pudo compartir en este espacio. Por último, es como una invitación a los padres, a los abuelos, que nos cuenten a nosotros los jóvenes y niños de las casas sobre todas esas historias. Quizás alguien sepa del periódico Somos la Unión, y tenemos que interesarnos por un pasado para poder construir un futuro. Muchas gracias. ¿Sabías que durante los periodos de diciembre de 1981 y marzo de 1982 se dio origen y se desarrolló en el oriente antioqueño una importante lucha cívica? Esta lucha empezó en Marinilla, pero empezó a hacerse regional por la fuerte participación de las comunidades en estas asambleas y en este movimiento. Cada municipio que se iba sumando establecía una junta cívica. El presidente de la junta cívica del municipio de La Unión fue el abogado Ernesto Ríos Arias, quien también hacía parte de la coordinadora cívica nacional. La principal inconformidad de las comunidades quienes se organizaron en este movimiento eran los altos costos en las tarifas de los servicios de energía brindada por la electrificadora de Antioquia. Y también porque eran conscientes de que el oriente antioqueño producía gran parte de la energía no solo del departamento, sino también del país, y los sobrecostos que se daban en esta región en comparación a Medellín y el Valle de Aburrá alcanzaban el 300%. Entonces, la comunidad empezó a organizarse, a hacer asambleas y sacaron un pliego de peticiones que iba dirigido a las empresas públicas de Medellín, a la electrificadora de Antioquia, al Instituto Colombiano de Energía Eléctrica ICER, al Gobierno Nacional y al Gobierno Departamental. Se firmó este pliego de peticiones por 13 juntas cívicas de diferentes municipios, como lo eran Marinilla, Coronel, La Unión, Guarne, El Carmen de Viboral, Granada, La Ceja, El Santuario, Río Negro, San Carlos, San Vicente, San Luis y El Retiro. El primer paro cívico se convocó para el día 9 de septiembre desde las 12 del mediodía y tuvo duración hasta el 12 de septiembre. Se empezaron algunos diálogos con las instituciones convocadas, sin embargo, por falta de seriedad, por incumplimiento de algunos acuerdos y porque enviaban funcionarios que no tenían capacidad de decidir a los diálogos, se convocó un segundo paro cívico nacional después de 108 horas de paro, de 9 horas de negociación, y algunas consecuencias como 512 detenidos y algunos cortes indefinidos del servicio de energía, se pudo lograr un acuerdo digno para todas las comunidades. I'm standing on the street.
We're in the heart of the city. El periódico Somos la Unión nació como una iniciativa de algunos jóvenes del municipio, algunos universitarios y otros bachilleres. Este lo hicieron en marzo del 83 y nació pues como la iniciativa de contar la historia del municipio o contar noticias que fueran del momento y sobre algunos personajes que rondaban estos lugares. Se sostuvo con la publicidad del sector comercial del municipio y si bien tenía pues este sostenimiento no les alcanzaba para publicarlo en un tiempo fijo. El periódico lo imprimían en Medellín, primero fue en un local de la minorista y luego pues en la editorial Urico. El periódico tenía una sección única para lo que eran noticias en Mesopotamia. Las últimas publicaciones del periódico se conocen a finales de los 90 y actualmente hay algunos jóvenes que están tratando de revivir este periódico. Y pues desde Juventud valoramos mucho esta iniciativa que ayuda mucho al desarrollo del municipio. La palabra es historia, la palabra es canción, la palabra es presencia, la palabra es unión. Los dejamos en la sección La palabra es unión. Quedó para la historia el periódico Somos la Unión. En este se narran también las hazañas de sus gestores, un grupo de jóvenes que quisieron hacer algo bueno por el pueblo y lo lograron. Aunque el objetivo del periódico era informar, en este encontramos anécdotas, historias, notas y comentarios de algunos escritores y personajes ilustres del pueblo. En la segunda edición hay una nota especial sobre la letra con sangre entra. Los invito a que recordemos y a que escuchemos a la señora Berta Amalia con su historia acerca de cómo fue su vivencia escolar y aunque no fue víctima precisamente, sí fue testigo de las penurias que se pasaban en los tiempos de antaño para poder compartir con nosotros dentro del ámbito escolar. Cuando yo estuve en la escuela, nos subíamos a las 8 de la mañana. Ya nos entraron al salón y a estudiar. Me tuve como 8 años en la escuela repitiendo lo mismo, porque esa maestra era muy poquita y se mantenía casi a dormir, llamaba Rosario Gómez. Entonces un día fui yo a la escuela, o fuimos a la escuela todos, cuando estaban como que las llevaban para unas piezas, esas muchachas. Y nosotros sin saber qué sería, cuando nosotros preguntamos qué pasaba, pues, entonces pues, que era que estaban investigando que a ver quién se había robado una mata, que es como una mata de corazón de hombre. Y sí, cuando al rato, ya pues al ratísimo, cuando salió Pedro estaba llorando, y era que le habían pegado porque ese era el que se había robado la mata. Y el castigo era que les tendían la mano con una reventada. Yo de eso sí no supe nada, porque a mí nunca no me llegaron a pegar. Bueno, salíamos al recreo, muy bueno que pasaba, nos sacaban también para paseitos, para donde los vecinos, jugábamos el ratón con otros muchachos, por ahí, pasamos muy delicioso, pero no aprendimos nada porque con nosotros llevábamos las calificaciones a las casas. En la casa mamá nos decía, papá no tuvo escuela, mamá tampoco. Entonces nos hacía rojo todo, entonces ¿sabes qué sería? Creo que con rojo, todo rojo. Pero más sin embargo estuvimos 8 años y lo puntos que aprendimos la revisó común y corriente.
y brincando por ahí como muchachos brincones. Los vestidos eran a pie limpio porque allá en el tiempo, y muchas veces una batica y se rasgaba, la fruncíamos y se batía para la escuela con eso y la se remendaba. Una pobreza horrible, horrible. Eso me tocó, no de cosas buenas, sino... La letra con sangre entra por Johnny López. Es una nota que está en la segunda edición del periódico Somos la Unión. Creería yo que Johnny López fue también víctima de los reglazos en la escuela, pues la letra con sangre entra en los tiempos atrás era el logo institucionalizado con el que se regía la disciplina en los centros educativos. Afortunados las nuevas generaciones y pues quienes vivieron después de la llegada del señor Luis López de Mesa como ministro de Educación, quien invitó a los educadores a tomar nuevas medidas disciplinarias y a eliminar esa consigna de la letra con sangre entra. Pero a pesar de esto, la regla fue protagonista durante muchos años en las aulas de clase. Era el principal castigo y no era cualquier regla. Era una tabula rasa con la que se le pegaba a los alumnos en las canillas, en las nalgas y sobre todo en las manos. Clímaco, uno de los profesores de nuestro municipio, fue el primero en instaurar esa medida de castigo en la Escuela de Varones Francisco de Paula Santander. También el profesor Roque Baena, Arturo Valencia. A este último no le bastaba con dar reglazos, además de eso lanzaban municiones con gestos sacerdotales en las que decía más o menos: sepulcros blanqueados, más les valía no haber nacido, pero ya que nacieron es mejor que se aten al cuello una piedra de molino y se tiren al mar. Como también otros profesores como Joaquín Hoyos, Héctor Hernández, Félix Aristizábal y muchos otros hicieron parte de este movimiento del reglazo. Compartimos ahora algo del contenido literario que encontramos en el periódico Trovas a la Unión por parte de un colaborador que las hizo para la primera edición del periódico en marzo de 1983. La Unión tiene paisajes regados en su labranza, siempre sus tierras se ven floridas de la esperanza. Se ven florecer cultivos como el amor en el alma y dan refugio al silencio en tantas noches de calma. Muchos cargaban al hombro el gran amor que se encierra, de llevar siempre una ruana para abrigar esta tierra. Como su gente es sencilla, el alma se vuelve arrullo, con un puñal en la mano para matar el orgullo. Sus campos tienen aroma, frescos como una mañana, donde brillan las flores colgadas de la ventana. Se elabora con furor los frutos de nuestro suelo, con el corazón en las manos sonreímos bajo los cielos. Su pueblo es hecho de tapias por donde cruza el camino, con una mina de barro como herencia del destino. Llegamos al final de nuestro programa. Esperamos hayan aprendido mucho y próximamente les estaremos contando muchas más historias. Agradecemos a Juan Carlos Vallejo por compartirnos sus historias y vivencias y a Rosita Aristizábal por facilitarnos el espacio, una casa tradicional que también cuenta mucho de la historia. Recuerden que pueden hacer parte de este programa de diferentes maneras, siguiéndonos por el canal comunitario, comentando en la página de Facebook Juventud. Este es un programa que es de todos y ustedes también pueden construirlo junto a nosotros, haciendo parte de ese pedacito de historia que queremos rescatar del pasado, porque esto es Juventud. Hoy yo te besaré y te
te quiero herir.